Bienvenidos a Namibia. Namibia es un país esculpido por el viento, el tiempo y antiguas historias. Una vasta tierra donde el desierto se encuentra con el océano y el horizonte se extiende infinitamente. Es un lugar donde el silencio tiene voz y las arenas recuerdan. Desde pueblos fantasmas enterrados en arena hasta salares tan grandes que se ven desde el espacio, Namibia palpita con presencia. Aquí se encuentra el desierto más antiguo del mundo, algunos de los cielos más oscuros de la Tierra y culturas que han perdurado a través de la sequía, la colonización y la diáspora. A lo largo de este inmenso paisaje viven los pueblos Himba, San y Damara, cuyo conocimiento de la tierra es más profundo que cualquier mapa. Este es un país donde las cicatrices coloniales, fortalezas alemanas, trincheras bóeres, sitios del genocidio Herero y Nama, coexisten con pinturas rupestres, dunas rojas y fauna adaptada al desierto. Ya sea que estés rastreando rinocerontes negros o siguiendo historias grabadas en acantilados, Namibia no es un lugar para simplemente ver. Es un lugar para comprender. Kolmanskop y Lüderitz. Al sur del desierto del Namib se encuentra Kolmanskop, un pueblo fantasma medio consumido por la arena, donde colonos alemanes una vez extrajeron diamantes con ambición febril. Fundado en 1908, Kolmanskop llegó a ser uno de los asentamientos más ricos del mundo por un tiempo, con salón de baile, fábrica de hielo y casino incluidos. Cuando se acabaron los diamantes, también se fue la gente. Ahora, la naturaleza reclama lo que la codicia abandonó, convirtiendo pasillos en dunas y escaleras en descensos surrealistas hacia el tiempo. Cerca, Lüderitz conserva su herencia alemana, con edificios Art Nouveau e iglesias luteranas que dominan una bahía llena de flamencos. La economía aquí solía centrarse en la pesca y la recolección de guano, pero el turismo ahora juega un papel creciente, ya que los viajeros se sienten atraídos por la belleza inquietante y el silencio fantasmal de la región. Justo frente a la costa, la isla Halifax, habitada por pingüinos,
recuerda a los visitantes que incluso los rincones más salvajes de Namibia palpitan con vida. Parque Nacional Etosha. Con más de 22.000 kilómetros cuadrados, el Parque Nacional Etosha gira en torno a un colosal salar que domina las llanuras del norte de Namibia. Este salar, de 120 kilómetros de largo y 72 kilómetros de ancho, fue una vez un lago prehistórico alimentado por el río Kunene. Un levantamiento geológico desvió el río, dejando atrás una cuenca reluciente de minerales blancos que ahora es tanto estéril como generadora de vida. Durante la temporada de lluvias, Etosha se transforma al inundarse brevemente, atrayendo miles de flamencos y aves migratorias. En la estación seca se convierte en un imán para manadas de elefantes, rinocerontes negros, leones e hienas, todos atraídos por más de 30 pozos de agua naturales y artificiales del parque. El ecosistema de Etosha es un ballet intrincado de depredadores y presas. Las llanuras albergan al impala de cara negra en peligro de extinción, guepardos, jirafas y leopardos. Los observadores de aves se maravillan con más de 340 especies registradas, incluyendo abutardas cori y carracas lila. Los visitantes pueden entrar por la puerta Anderson, 435 kilómetros al norte de Windhoek, siguiendo una red de caminos de grava bien mantenidos que ofrecen acceso a pozos de agua nocturnos iluminados cerca de alojamientos como Okaukuejo y Halali. Una leyenda herero dice que el salar se formó con las lágrimas de una madre que lloraba la masacre de su aldea durante un conflicto tribal. Su llanto convirtió la tierra en sal y su espíritu aún deambula. Asegurando que la vida siempre regrese a este lugar de muerte y renacimiento.
Spitzkope. Elevándose 1.728 metros sobre las llanuras circundantes, los picos de granito de Spitzkope han sido durante mucho tiempo un punto de referencia y sitio sagrado para el pueblo San. Apodado el Matterhorn de Namibia, este antiguo Inselberg tiene más de 120 millones de años. Sus refugios rocosos contienen pinturas rupestres bosquimanas que datan de hace más de 2000 años, mostrando antílopes, humanos y figuras espirituales en trance que se cree guían a cazadores y sanadores. Geólogos y escaladores también se sienten atraídos por la región. Las cúpulas de granito liso son ideales para la escalada, y sus arcos naturales ofrecen algunas de las mejores vistas del cielo nocturno en Namibia. Durante el día, el desierto calienta la roca, y cuando el aire se enfría por la noche, el color se derrama sobre la piedra en tonos naranjas, rojos y dorados. El pueblo San dice que Spitzkope es el lugar donde el cielo una vez tocó la tierra. Fue aquí donde el primer fuego fue regalado a la humanidad por las estrellas, encendiendo tanto la supervivencia como el espíritu. Meseta del Waterberg. La meseta del Waterberg, que se eleva abruptamente desde las llanuras del Kalahari, es un oasis verde de acantilados de arenisca roja y biodiversidad rara. Con más de 50 kilómetros de largo y hasta 200 metros de altura, esta fortaleza natural es un santuario para especies en peligro como rinocerontes blancos, antílopes sable e incluso el elusivo roano. Durante la Guerra Herero-Alemana de 1904, esta meseta fue escenario de la batalla final.
Más de 1000 hereros murieron o huyeron al desierto tras una brutal ofensiva alemana. Un evento posteriormente clasificado como genocidio. Hoy, la meseta está protegida como parte del Parque de la Meseta del Waterberg y funciona tanto como área de conservación como sitio histórico. Caminatas guiadas revelan vistas panorámicas de sabanas extensas, lechos fósiles y zonas de anidación de aves rapaces. Los centros de investigación ecológica aquí apoyan esfuerzos en reintroducción de especies y estrategias contra la caza furtiva. El terreno elevado también alberga un microclima, con vegetación densa que no se encuentra en las áreas circundantes. Kaokoland y los Himba. El noroeste de Namibia alberga Kaokoland, una de las regiones más remotas y culturalmente distintas del país. Aquí, el pueblo Himba mantiene su estilo de vida seminómada, cubriendo su piel con una mezcla de ocre rojo y grasa, una práctica tanto protectora como simbólica. El paisaje es árido y bello, con montañas secas y ríos efímeros como el Hoanib. Que a veces permanecen secos por años solo para reaparecer con lluvias repentinas. La vida silvestre y la cultura coexisten en un frágil equilibrio. Elefantes, leones y jirafas, adaptados al desierto, navegan el terreno hostil con un conocimiento instintivo transmitido por generaciones. Los visitantes suelen llegar a Kaokoland desde Opuwo, un polvoriento pueblo fronterizo a 770 kilómetros de Windhoek. El viaje en sí, a través de pasos rocosos y valles secos, es tan inolvidable como el destino. Sossusvlei y el desierto del Namib. En lo profundo del Parque Nacional Namib-Naukluft se encuentra Sossusvlei,
una cuenca de arcilla enmarcada por algunas de las dunas de arena más altas del mundo, muchas superando los 300 metros. El desierto circundante del Namib, con más de 55 millones de años, es considerado el más antiguo de la Tierra. Estas dunas rojo óxido fueron formadas por sedimentos transportados desde el Kalahari y moldeadas por vientos persistentes. Al amanecer, el paisaje se transforma, proyectando largas sombras y creando contrastes impactantes de luz y color. Cerca, los árboles fosilizados de acacia en Dead Valley, con más de 900 años de antigüedad, permanecen como testimonio silencioso de un cambio climático ancestral. A pesar de su aparente desolación, la región alberga una sorprendente diversidad de vida. El oryx, con sus elegantes cuernos y fisiología adaptada al calor, simboliza la supervivencia en el desierto. Serpientes de costado, escarabajos que recolectan niebla y gecos, prosperan extrayendo humedad de la brisa oceánica que avanza más de 100 kilómetros tierra adentro. Estudios geológicos muestran que las dunas avanzan lentamente, apenas unos metros por año, modificando el terreno sin destruirlo. Según el folclore Nama, estas dunas imponentes son gigantes dormidos. Los lugareños dicen que solo se levantan cuando los vientos del desierto cantan sus nombres, moviéndose ligeramente para compartir secretos ancestrales. Quienes caminan aquí no pisan solo arena, pasan sobre las espaldas de dioses que sueñan. Swakopmund y la costa de los esqueletos. Swakopmund es la capital de la aventura en Namibia, un pueblo costero donde el mar se encuentra con la arena en un contraste impactante. Fundado en 1892 durante el dominio colonial alemán, conserva arquitectura de estilo bávaro. Con fachadas de madera y jardines cerveceros. Aunque se sitúa en el borde del desierto más antiguo del mundo. Ubicado a 350 kilómetros al oeste de Windhoek, el pueblo es punto de partida para sandboarding, paracaidismo y safaris marinos en la cercana bahía de Walvis.
La costa de los esqueletos, que se extiende hacia el norte, es un reino desolado donde la niebla densa y las corrientes frías han reclamado innumerables barcos. Biólogos estudian esta área por sus adaptaciones únicas. La Welwitschia mirabilis, a menudo llamada fósil viviente, crece aquí. Las plantas pueden vivir más de 1500 años con solo 2 hojas. La corriente de Benguela crea aguas ricas en nutrientes que sustentan colonias de lobos marinos del Cabo, con más de 200.000 ejemplares en Cape Cross. En el interior, leones del desierto y hienas pardas prosperan en aislamiento casi total. Franja de Caprivi, región del Zambezi. Lejos del núcleo seco de Namibia, la Franja de Caprivi, renombrada como región del Zambezi, ofrece un contraste exuberante y subtropical. Encajada entre Angola, Zambia y Botsuana, este corredor fue una curiosidad geopolítica. Reclamado por Alemania con la esperanza de acceder al río Zambezi, jugó un papel menor en la Primera Guerra Mundial. Hoy es un punto caliente de biodiversidad. Los parques nacionales Bwabwata, Mudumu y Enkasa Rupara forman un mosaico de tierras protegidas donde prosperan elefantes, hipopótamos, cocodrilos y aves raras. La zona es hogar de los pueblos Lozi, Subilla y Yeji. Muchos de los cuales aún practican agricultura en llanuras aluviales y pesca tradicional. Bosques ribereños y humedales estacionales crean un entorno ideal para más de 450 especies de aves, incluyendo al martín pescador africano, águilas pescadoras y el escurridizo búho pescador de Pel. Mocoros, canoas talladas, transportan a aldeanos y guías a través de canales flanqueados por papiros y lirios. Entre los Yeji se dice que espíritus del agua, llamados mamili, viven bajo los lechos de los ríos.
Estas entidades guardan el equilibrio de los humedales, recompensando a quienes muestran respeto con pesca abundante y viajes seguros, y castigando la codicia con tormentas y riberas inundadas. Cañón del río Fish. En el extremo sur, el cañón del río Fish rasga la tierra como una cicatriz colosal. Con más de 160 kilómetros de largo, hasta 27 de ancho y 550 metros de profundidad, es el segundo más grande después del Gran Cañón. Formado hace más de 500 millones de años por movimientos tectónicos y erosión glaciar, ahora acuna al río más largo de Namibia, el Fish, que fluye estacionalmente por el fondo del cañón. El cañón es un paraíso para excursionistas y entusiastas de la geología. La ruta del cañón del río Fish, de varios días, es considerada una de las caminatas más desafiantes y gratificantes de África. Pasando por aguas termales, pozas rocosas y estratos que cuentan historias de antiguos mares y continentes desgarrados. La fauna incluye kudus, cebras de montaña de Hartmann y hasta leopardos ocasionales. Leyenda del centinela de piedra. Se dice que las paredes del cañón albergan un espíritu guardián conocido como el centinela de piedra. Según la leyenda Nama, el centinela es un antiguo guerrero transformado en roca por los dioses para proteger a los viajeros. Si uno camina con respeto, sin dejar rastro y con gratitud, el centinela asegura un paso seguro. Pero quienes se burlan de la tierra sienten que los acantilados se mueven o que el viento se levanta sin aviso. Esta es Namibia, un país esculpido por fuego y tiempo, cantado en leyenda por quienes escuchan a la tierra. Es un lugar donde las dunas caminan, los animales se adaptan como mitos vivientes, y la piedra recuerda lo que los libros olvidan. Desde las llanuras ondulantes de Etosha hasta la costa velada por niebla, desde pinturas rupestres hasta historias susurradas, Namibia se revela por capas. No es una tierra de emociones rápidas, sino de asombro lento, de escuchar tu propia respiración junto a la huella de un león, de caminar por un silencio tan completo que se siente sagrado. Namibia no ofrece espectáculos, invita a la presencia. Y si lo permites, despertará un ritmo distinto en ti. Llega con ligereza, escucha profundamente y vete transformado. Si disfrutaste este viaje por las maravillas de Namibia, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más exploraciones profundas por los lugares más fascinantes del mundo. Cada destino guarda una historia, explorémoslas juntos.